¿Para cuántos Él ha sido bueno? Ha sido fiel a través de nuestros años sirviéndole. Hemos visto su fidelidad, su amor, su gracia, su misericordia, guardarnos, soportarnos, consolarnos, fortalecernos. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él es fiel y seguirá siendo fiel por siempre y para siempre. Aleluya. Podemos adorar al Rey. Podemos adorar al Rey con esa libertad porque Él nos hace libre. Aleluya. Agradezco a Dios en esta preciosa mañana el poder estar una vez más aquí para compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio que Dios nos da y agradecemos a nuestro pastor por concedernos la oportunidad. Quiero que usted por favor busque en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Espero que usted se sienta bien de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten bien de estar en la casa de Dios? Es el mejor lugar donde podemos estar. No hay otro lugar como este. Dice así: honramos al Padre en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 25 dice: el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. Podríamos decir, a uno le entregó 50,000 pesos, a otro le entregó 20,000 pesos y a otro le entregó 1,000 pesos. Y se fue de viaje. Padre, gracias te damos en esta preciosísima mañana que nos concede el poder estar aquí. Esta palabra que tú inspiraste, y que en los comentarios que yo pueda hacer sea tú guiándome en todo para tu gloria. Reconozco que soy barro y que toda la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. ¿Puedes regalarle un aplauso al Señor? Aleluya. Quiero hablar basado en estos versículos. Tema que Dios ha puesto en mi corazón es: ¿qué haces con lo que Dios te ha entregado? ¿O qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué harás con lo que Dios nos ha entregado? En este capítulo encontramos 3 interesantes parábolas, desde el versículo 1 en adelante. Y aquellos que, ¿verdad?, conocen este capítulo bien, aquí el Señor nos habla referente a sobre lo que es estar listo para su regreso. Sabe que las células pasadas estuvo hablando mucho del tema de escatología y fue muy interesante, muy intenso, muchas preguntas, muchos comentarios, dudas.
y muchas cosas que de alguna manera fueron aclaradas. Y aquí nos presenta cómo vivir hasta que Él venga. En la primera parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, encontramos que cada persona tiene que ocuparse, o cada creyente, de su condición espiritual. En la siguiente, y es la que nos ocupa hoy, nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y la siguiente es la parábola de las ovejas y cabritos. Enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Nuestra vida espiritual, cómo vamos a usar, ¿verdad?, bien lo que se nos ha confiado y servir a los demás. Eso nos presentan estas 3 parábolas. Pero hoy nos concentraremos en esta que leímos. Como ustedes saben, las parábolas se refieren a la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales. Este método rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando, debido principalmente a ese toque sobrenatural y misterioso. ¿Sabe que fue un método que el Señor usó mucho? El método de las parábolas, porque llama la atención, es intrigante. Las parábolas, aún hay parábolas que uno no logra y están hasta en discusiones realmente qué es lo que significan, porque el lenguaje parabólico es interesante y Jesús lo utilizó bastante. En el texto, los textos que nos ocupan en esta mañana, quiero empezar con el primer punto, y es lo que nos ha sido dado. Se nos ha dado muchas cosas, ¿verdad que sí? Se nos han dado muchísimas cosas, pero dice aquí, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hay un comentario en la Biblia Diario Vivir y nos dice lo siguiente: el amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría excusarse diciendo que estuvo abrumado, es decir, agobiado, exhausto u oprimido, o demasiado ocupado en lo suyo. El fracaso solo podría atribuirse a 2 cosas: flojera u odio al amo. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí odian al Señor? No, la respuesta es muy obvia. Todos decimos que le amamos. Entonces, si le amamos, ¿qué es lo que somos? Somos cristianos, somos una generación de cristianos flojos. Flojos. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos confía. Cualquier clase. Dios
nos da tiempo, capacidades, dinero, dones, impartición, que son impartición del Espíritu, talento, capacidades naturales que tenemos. Esta iglesia es rica en dones y talento. Esta iglesia es rica en ministerio, que son, ¿verdad?, las funciones llamados, dados por el mismo Espíritu para gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo, y espera que los usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Dios está esperando que usted ponga a trabajar lo que le ha y nos ha entregado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha entregado? No vamos a decir cuántos dones o ministerio, talentos, el cual se convierten en dones en las manos del Señor, usted y yo podemos exhibir, sino más bien qué yo estoy haciendo con ellos. No sé cuánto le dieron a usted, pero algo sé que le han dado. Y ¿sabes qué? Usted tiene la capacidad para lograrlo, porque el dueño de esta obra no se equivoca. Por más que yo me rompa la cabeza a la hora de preparar un sermón, un mensaje, una conferencia, por más que yo tenga luchas, por más difícil, y mi esposa y mis hijos son testigos, cuando voy a ministrar, ellos dicen, ese papi se pone tenso, se pone de esta y cual manera, pero al final, cuando me deposito en la mano del Señor, el cual me llamó y me tomó para su gloria, de pronto comienzan a fluir las palabras y los pensamientos, porque Él ha entregado en mí algo y Él es responsable de darlo a conocer y a exponerlo para gloria y honra de su nombre y edificación de su iglesia. Dígale conmigo a alguien: no tienes que tener temor. En nosotros, repito y redundo, hay capacidades increíbles para hacer cosas extraordinarias que usted y yo jamás pensamos que podíamos hacer. En usted y en mí hay más de lo que muchas veces podemos imaginar. La pregunta es: ¿qué haremos con lo que tenemos? ¿Piensa pasar todo el tiempo disfrutando del mensaje, venir a la congregación, te conformarás con ir a la célula y si es que puede, venir al servicio y me voy a la casa y sigo mis rutinas diarias, como que todo está bien? No es la voluntad de Dios que nos pase como a Israel. Mateo 25:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros trabajemos con lo que nos ha dado. ¿Sabe? Leí una anécdota hace un tiempo de una joven, una muchacha consagrada a Dios, donde el Señor le llamó a las misiones, a ir a un lugar en particular. Y ella le puso sus condiciones al Señor. Ya le dijo al Señor: mientras yo no me case, no voy a ir a ese lugar a misiones, no voy a ir sola a ese lugar, de manera que primero tú me das mi esposo y luego yo voy a ir. Cuando ella entendió que estaba presta para obedecer e ir al lugar que el Señor le había dicho, ella le dijo: Señor, como le dijo Isaías, heme aquí, ¿verdad? Ya estoy lista. Y el Señor le dijo: ya alguien fue en tu lugar. El Señor espera que nosotros hagamos algo ante tantas necesidades. No podemos seguir con los brazos cruzados.
Siguiente punto que quiero tratar es nuestro deber con lo que se nos ha entregado o dado. ¿Cuál es mi deber? El versículo 16 de Mateo 25 dice: y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos. ¿Y qué dice? Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 hizo de igual manera. Debemos usar bien lo que se nos ha dado. ¿Qué ha recibido de parte del Señor? ¿Qué va a hacer con eso? Es posible que hasta hoy no sepa ni siquiera qué vas a hacer, ni entienda por qué razón estás aquí, cuál es el propósito, pero yo sé que Dios tiene un propósito. Y yo sé que eres canal de bendición, canal de edificación y canal para que otros vengan a los pies de Cristo. Muchas veces somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros. Hay quienes pueden ostentar muchos diplomas y parecen no tener tiempo para otra cosa que no sea perseguir sus sueños. Pero tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto estoy trabajando en mí lo que Dios me ha entregado? O sea, ¿qué estás haciendo con ese don que posees, con ese talento, ese ministerio, lo que sea? ¿Lo está multiplicando? Y aprovecho para decirle que en el mejor lugar donde se puede sembrar es el reino de los cielos. Podrás hacer lo que hagas y lograr lo que logre. Aleluya, pero aquel día se nos preguntará: ¿qué hiciste con tanto que te di? ¿Qué hiciste con tanto que te entregué? ¿Qué cuántas almas me puede presentar? ¿Cuántas almas me trajiste a mi reino? Oh, hay personas que trabajan en lugares y ni siquiera se sabe que ellos son cristianos. Para no ser el hazmerreír de los demás. Si nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará de nosotros. Y quiero dejar claro, yo no estoy en contra de lo profesional y la preparación. Pero no puede cargarte, escuche esto, a tal punto que no tengas tiempo para el único Dios que te amó y te escogió entre tantos. Y hablo en términos generales. Hay personas que incluso en el servicio, porque son cosas que se han visto, están pendientes al celular porque tienen que hablarle, o hay una reunión X o aquello. Parece que cualquier cosa es más importante que escuchar lo que Dios le quiere decir. Es como si vinieran al servicio como para cumplir. No. Nada de lo que usted haga, sus negocios y cualquier cosa que usted pueda ostentar es más importante que Dios y su presencia en su vida. Oh, seríamos miserables sin Dios en nuestras vidas. Seríamos las peores escorias del mundo sin Dios en nuestras vidas. Él es el que le da sentido a nuestras vidas. Él es el que sostiene tus negocios. Él es el que sostiene tu empresa. Él es el que sostiene tu salud y tu empleo. Él es el que sostiene tu familia. Él lo sostiene todo. Oh, gloria a su nombre. Él lo sostiene todo. Si Dios decidiera que la empresa se derrumba, se derrumba. Oh, gloria a Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe para qué? No para ostentar y hacer y creernos tal o cual cosa. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, nos extrajo, nos sacó, nos libertó y nos ha traído a su luz admirable. Oh, ese es el mayor propósito de nosotros estar aquí.
Llevar gloria a su nombre y darlo a conocer. ¿Sabe? En Segunda de Reyes, el pueblo de Israel estaba en medio de una terrible situación. Y había una hambruna extrema. Demasiada hambre. Realmente era una situación insoportable. Y la cabeza del profeta estaba en juego. Y él le dijo al pueblo: al otro día, mañana habrá comida en abundancia. Y bueno, algunos allí no lo creyeron, ese murió. Pero fuera de la ciudad habían 4 leprosos. Y ellos dijeron: si nos quedamos aquí vamos a morir. Y si vamos al campamento, los que lo tenían sitiado, los sirios, vamos a morir de igual manera. De manera que nos vamos a arriesgar. Pero vamos allá. Y comenzaron a entrar a tiendas y a encontrar comida y a ver un alboroto allí. Todo lo habían dejado tirado porque Dios le hizo pensar a los enemigos de Israel que venía un gran ejército y salieron corriendo. Imagínense cuando hay que salir corriendo, ¿quién va a atender que hay una emergencia? Nada, o sea, salieron, dejaron todo. Y sabe, el versículo 9 dice de 2 Reyes 7, 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Tenemos que orar al Señor y decirle: dirígeme, ¿a dónde? ¿A qué casa? Pero a alguien yo tengo que darle lo que tú me has dado, de lo que tú me has dado. A alguien yo tengo que hablarle las buenas nuevas. ¿Sabe que según nuestro pastor nos compartía en estos días, y los hermanos de la célula que dirige nuestro hermano José Miguel son testigos, y es que la visión es multiplicarnos. La visión es crecer. Amén. Y Dios había puesto ya esta palabra en mí. Y con más razón para exponerla. Porque esto nos habla precisamente del crecimiento, la multiplicación, avanzar, mis amados hermanos, en el ámbito, en el aspecto espiritual. Ellos entendieron que no podían callar las buenas nuevas. Se convirtió en algo urgente. Tenemos que decir, tenemos que ir a dar las buenas nuevas. Quisiéramos ver aquellos que le gustaría ser los futuros Timoteo y juntos llenar a San Francisco de Macorís de células. Aquellos que se acerquen a su líder y digan: yo quiero ser preparado porque yo quiero ser un Timoteo para este tiempo en San Francisco de Macorís. Si cada creyente en Chariz nos dedicamos a invertir un poco de nuestro tiempo y comenzamos a poner en práctica lo que Dios nos ha entregado, San Francisco será impactado como nunca antes. En el nuevo templo será imposible congregarnos en un solo servicio. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? En el nuevo templo será imposible congregarnos en un solo servicio. Y eso suena como muy ambicioso, ¿verdad? Wow. Pero si ese templo es para 1500 mínimo de personas. Miremos estas estadísticas que saqué del seminario o instituto El Callado del Pastor. Discipulado uno a la vez. Ahí tienen esa imagen. Si en este año, estamos en abril, ¿verdad? De aquí a abril del año que viene, usted dice: yo voy a ganar una persona, serán 2 personas.
Y como pueden ver, hasta los 5, 6 años, 7 años, el proceso es lento. Y cuando yo leí esto, digo, pero esto no, pero ¿cómo puede ser esto posible? A los 5 años, ¿cuánto dice? 32, ¿verdad que sí? A los 10, ¿cuántos? Y a los 15. ¿Y para cuánto es el templo? Solo 15 años. Ayúdanos, Dios. Oiga, un solo año para usted traer a alguien a Charis. Joven, un solo año para ganarte a esa compañera, a ese compañero de estudio de universidad. Caballero, un solo año, un año. Pero si eso sucede de aquí a abril, el próximo año tendremos 1000 personas mínimos en el nuevo templo para la gloria y la honra de Dios. Ese es el sueño de Dios, ese es el sueño del pastor. Y yo estoy unido a ese sueño, a esa visión. Porque en este tiempo Dios me tiene aquí. Nos tiene aquí como familia. Y la visión de nuestro pastor será mi visión hasta que Dios determine lo contrario. Y cualquier cosa diga, siempre será amparado y bajo el respeto y sabiendo que mi pastor, Amor Victorino, es mi pastor después de Cristo. Y siempre hablaré en conformidad a lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuál es el mayor problema de nosotros como iglesia? Que somos demasiado responsables y diligentes con lo terrenal, con lo que perece. ¿Cuánto tiempo dedicaste o dedicas cada día para ser profesional? ¿O cuántas horas dedicas y poder así devengar un buen sueldo? Y eso es excelente, maravilloso. Gracias a Dios se está construyendo ese templo. Pero, ¿y qué de lo espiritual? ¿Qué tiempo dedica a la oración? Al ayuno, a la lectura de la palabra. Mateo 25, 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo que sea que tenga y que poseas, no eres dueño, eres el administrador. No importa lo que poseas, el Señor Jesucristo es el dueño. Él te lo dio. Y no voy a decir lo otro. Manténlo, trabájalo. Adelante en el nombre de Jesús. Hermanos míos, amados del Señor, tenemos que despertar. Es tiempo de desenterrar ese talento y ponerlo en la mano del Señor hoy más que nunca. Quiero que el Espíritu Santo de Dios esta palabra la tome y aquellos que la necesitan en verdad se la entierren en el corazón y no lo dejen en paz hasta que hagan lo que Dios lo ha llamado a hacer. Proverbio 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Oiga, Salomón, el Espíritu le inspiró, valga la redundancia, y a decir que el que gana almas es sabio. O tradúzcalo, el que gana amigo, persona, lo que sea, pero al final para el reino. ¿Con quién contamos como iglesia? ¿Sabe? Y este es el tercer punto y final prácticamente. ¿Con quién cuenta la iglesia? Desde la antigüedad miramos personas que fueron ungidas o llenas con el Espíritu Santo por Dios.
de una manera muy particular para un oficio X. En el libro de Éxodo me llama mucho la atención en el capítulo 35, versículo 30. Y es donde el Señor le dice: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y el versículo 31 dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El versículo 34 dice: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oliab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia para inventar y hacer todo tipo de diseño, todo lo que se necesita. Eran arquitectos, ¿cómo se llamarían? Arquitectos. Para hacer todo, porque el arquitecto principal era el Señor. Él fue el que dio el plano, ¿verdad? Entonces ellos eran los constructores, los que iban a hacer todo el invento, todo lo que Dios pedía. Ellos eran los encargados. Pero Dios nunca te va a entregar nada sin antes prepararte. O sea, te prepara para que haga lo que Él te ha llamado a hacer. De manera que, aunque el temor nos acecha y cuantas cosas, pero podemos hacerlo. Y a Bezaleel no solo se le da esta capacidad, sino también de enseñar a otros. Volviendo al libro al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 2, 1 al 4, todos conocemos esta cita bíblica. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. La diferencia entre las personas que fueron ungidas con el Espíritu Santo en la antigüedad, o sea, en el antiguo Israel, y nosotros, es que en ellos venía para la función, pero ya se iba, ¿verdad que sí? Pero con nosotros es diferente. Él vino y se quedó y está con y en nosotros hasta el final. No importa el lugar donde estemos, con quién estemos, lo que hablemos, lo que hacemos, todo Él lo está mirando porque Él está ahí. ¿Sabe? Me llamó la atención que fuimos a una agencia en estos días y yo estoy con las manos así. O sea, yo muchas veces cruzo los brazos así. Y dice un hermano que es vendedor ahí de los autos y dice: varón, debe soltar esos brazos para que el Espíritu Santo, si quiere venir, pueda venir. Digo: no, pero es que yo no necesito que Él venga porque Él está en mí. Digo, para que Él pueda venir, que si Él quiere tocarte o qué sé yo, bendecirte, pero es que Él está en mí. ¿Cómo que para que venga? Pero es que está aquí, está en usted y está en mí, amén. No sé de dónde se sacan esas cosas. El punto no es cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Debemos someternos cada día a su dirección y sumergirnos en su poder. Así como Bezaleel se nos ha dado luz, entendimiento, sabiduría, inteligencia, poder, autoridad en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, para hacer lo que se nos ha encomendado. Desde el día de Pentecostés en adelante, los discípulos nunca más fueron iguales. Nunca más. Pedro nunca más fue igual.
Necesitamos la intervención del poder de Dios en nuestra vida para hacer la obra del Señor en este siglo como nunca antes. Necesitamos buscar la presencia de Dios que nos llene como nunca antes para salir y hacer lo que estamos llamados a hacer. Aleluya. Se cumplió totalmente lo que nos dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo. El diablo le tiene miedo a usted. No porque sea usted, sino por quien está en usted. Aleluya. Puede levantar su manita conmigo y decir: gracias, Señor, por el Espíritu de Dios que está en mí. Él está en nosotros y con nosotros y por nosotros. Y si por si acaso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Estamos bien equipados. Ningún presidente de ninguna nación tiene el respaldo y el ejército que guarda la iglesia de Jesucristo. A usted nadie, su casa, su familia, nadie le toca a menos que el Señor se lo permita. Si no, pregúnteselo a Job. Y yo también te digo, dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor ha sido, es y será indetenible. Nada ni nadie detendrá a la iglesia de Cristo. Oh, gloria a su nombre. Nada ni nadie, nada ni nadie. Dígale conmigo a alguien: nadie detendrá a la iglesia, nadie nos detendrá, nadie nos podrá detener. Hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos podrá detener. Si no, pregúnteselo a los Césares, pregúnteselo a Nerón, pregúnteselo a Domiciano, a Diocleciano, a quien sea de sus emperadores endemoniados. ¿Pudieron detener la iglesia de Jesucristo? ¿Pudo el circo romano detener la iglesia? No, no, no. Es que nadie ha podido y nadie podrá, porque es indetenible. ¡Oh, gloria! Pero tengo que decirle algo. Si no, no terminaría bien el mensaje, porque es lo que dicen los textos. Mateo 25:19 al 21. Después de mucho tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, que dijo: mira, Señor, tú me diste 5, aquí tienes 5. ¿Qué se le dijo? Sobre poco, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Al que recibió 5 y al que recibió 2. ¿Qué haremos hoy con lo que se nos ha confiado? ¿Haremos como el que recibió 1 y le diremos al Señor: tuve miedo? Tuve miedo. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Oiga qué reprensión por no trabajar con lo que se le había dado. ¿Cómo se nos dirá aquel día? ¿Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, o perderemos el ser recompensado? Yo no quisiera que me digan esas palabras, ¿no? Porque dice el versículo final: porque allí será el lloro y el crujir de dientes cuando diga: échenlo para afuera.
Y ese versículo está en discusión por ahí. ¿Qué haremos? O más bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Terminamos con Mateo 19, 28 y 29. Y Jesús dijo: de cierto os digo que en la regeneración, hablándole a los apóstoles, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora viene para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dijo Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cien veces más y heredará la vida eterna. Le decía a un amigo que estoy predicándole hace mucho anoche: búscame en algún lugar donde te ofrezcan eso, vida eterna. Él nada más me decía: wow, Héctor, eso es tremendo lo que Jesús dijo ahí. Vale la pena esforzarnos, amada iglesia. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena esforzarnos. Y vamos a decirle como le dijo Isaías en el capítulo 6 al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí. Haz lo que tengas que hacer, pero heme aquí. Trabaja en mí lo que tengas que trabajar, pero heme aquí. Yo quiero hacer lo que me has llamado a hacer. Usted dirá: pastor, yo no sé qué hacer, hermano mío, yo no sé. Comienza a testificar de lo que Dios ha hecho en ti. Ese es el mayor testimonio. Habla de la obra de Dios en tu vida. Dile lo bueno que Él ha sido para contigo. Oh, háblale. Ora por ellos. Y el Señor nos dará la victoria. Nos seguirá dando la victoria en el nombre de Jesús. Dios nos prosiga bendiciendo, amada iglesia, hacia adelante. Padre, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que nos ha entregado en este día. Síguenos fortaleciendo para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Aquellos que tienen temor de hablar a sus compañeros, hablar a sus empleados, o aún al dueño de la empresa. Espíritu Santo, glorifícate, quita el temor, la vergüenza, y que podamos ser espontáneos, que podamos con denuedo hablar tu palabra a aquellos que necesitan escuchar que tú eres la única solución de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor nos bendiga.